En Alanya, Neya, de 25 años, se casó con el poderoso sultán Altair, de 40, creyendo que con el tiempo podría ganarse su respeto. Pero en la primera noche escuchó palabras que lo cambiaron todo. Después del heredero, serás libre. Lo que ella jamás imaginó era que el destino transformaría aquel matrimonio frío en algo mucho más peligroso. El silencio en la habitación se volvió pesado cuando el sultán Altair se quitó lentamente los guantes oscuros y finalmente miró a Neya. Ella seguía de pie junto a la cama, intentando controlar la respiración después de la agotadora ceremonia que parecía no haber terminado nunca. Altair no se acercó, no intentó tocarla, solo caminó hacia la ventana como alguien lidiando con otro compromiso político más. Después del heredero, serás libre, dijo con frialdad, sin siquiera voltear a verla. Las palabras golpearon a Neya como un puñetazo seco en el pecho. Tragó el dolor antes de que escapara por sus ojos. «Entiendo, mi sultán», respondió con dignidad. Altair solo asintió, como si aquella conversación fuera todo lo que debía existir entre los dos. Meses antes de aquel matrimonio, la vida de Neya transcurría todavía en una pequeña casa humilde en las afueras de Alanya. Después de la muerte de su madre, su padre comenzó a hundirse en peligrosas deudas, intentando sostener a la familia él solo. Los cobradores aparecían casi todas las noches golpeando la puerta y amenazando con llevarse todo lo que tenían. Una tarde, hombres de la corte llegaron acompañados de soldados armados y el ambiente dentro de la casa cambió de inmediato. «El sultán Altair ha hecho una propuesta», anunció uno de ellos sin rodeos. El padre de Neya palideció incluso antes de escuchar el resto. «Las deudas serán borradas, a cambio del matrimonio de su hija». El silencio que vino después pareció aplastar las paredes de toda la casa. Y Neya comprendió en ese instante que algo dentro de ella acababa de romperse. «No». La respuesta salió rápida de sus labios apenas los hombres se marcharon. Su padre se pasó las manos por el rostro, claramente desesperado. «¿Crees que tengo otra opción?», preguntó con la voz quebrada. Neya sintió los ojos llenarse de lágrimas de rabia y miedo al mismo tiempo. «Yo no le pertenezco al sultán». El hombre se acercó a ella, casi suplicando. «Si nos negamos, tomarán la casa, las tierras, quizá hasta a tu hermano». Aquello hizo que el corazón de Neya se hundiera de inmediato. El niño estaba escuchándolo todo escondido detrás de la puerta de la habitación. «¿Quieres venderme?», preguntó Neya casi sin voz. Su padre bajó lentamente la cabeza, incapaz de responder directamente a aquella pregunta. Durante los días siguientes, la noticia se propagó rápidamente por las calles de Alanya. Algunas mujeres envidiaban la suerte de Neya por casarse con el sultán. Otras comentaban que Altair jamás escogería a una esposa humilde si no hubiera una razón urgente detrás de aquella decisión. Mientras tanto, dentro de la casa, el ambiente era sofocante. Costureras de la corte comenzaron a entrar y salir todos los días haciendo ajustes en los vestidos de la ceremonia. «El sultán prefiere la discreción», decía una de ellas mientras acomodaba la tela. Neya permanecía callada casi todo el tiempo. Por las noches escuchaba a su padre llorar a escondidas en la cocina, pero la culpa de él no disminuía el vacío que crecía dentro de ella. Porque mientras más se acercaba la boda, más sentía que estaba siendo llevada a un lugar del que quizá nunca podría regresar. La mañana de la partida, el hermano menor de Neya apareció en el patio sosteniendo un pequeño pañuelo antiguo de su madre. «Para que no te olvides de nosotros», dijo intentando parecer fuerte. Aquello destruyó el poco equilibrio emocional que todavía le quedaba. Neya lo abrazó rápidamente antes de comenzar a llorar. «¿Vas a volver, verdad?», preguntó el niño en voz baja. Ella intentó responder enseguida, pero la voz se le atoró. «Claro que volveré», mintió después de unos segundos. La carroza de la corte ya esperaba afuera acompañada por soldados del sultán.
Su padre ni siquiera pudo mirarla bien durante la despedida, y mientras la carroza comenzaba a alejarse de la casa, Nella comprendió que nadie ahí parecía creer realmente que aquel matrimonio tendría un final feliz. La llegada al palacio de Alanya fue todavía peor de lo que había imaginado. Los enormes pasillos, los sirvientes silenciosos y las miradas curiosas dejaban claro que todos sabían exactamente por qué estaba allí. Una gobernanta la condujo por el lugar sin mostrar la menor simpatía. Al sultán no le gustan los retrasos, ni las preguntas innecesarias, advirtió con frialdad. Nella solo asintió mientras intentaba controlar el nerviosismo. Cuando llegaron a la gran escalinata principal, finalmente vio a Altair por primera vez. El sultán observaba todo desde arriba con una expresión imperturbable. «La futura esposa ha llegado», anunció la gobernanta. Altair descendió los escalones lentamente hasta detenerse frente a ella. «¿Tu familia aceptó los términos?», preguntó sin mostrar emoción alguna. En ese instante Nella comprendió que no existiría calidez dentro de aquel matrimonio. La ceremonia ocurrió pocas horas después frente a toda la corte. Los nobles observaban cada movimiento de ella como si analizaran una pieza comprada para decorar el palacio. Altair permaneció frío todo el tiempo, manteniendo la postura rígida mientras pronunciaban los votos. Cuando tomó la mano de Nella, ella notó que sus dedos estaban completamente fríos. No había cariño, ni nerviosismo, solo obligación. Durante el banquete, una mujer de la corte se acercó sonriendo falsamente. «El sultán suele perder el interés rápido. Espero que seas inteligente». Nella sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. «Solo espero cumplir mi papel con dignidad», respondió con calma. La respuesta llamó la atención de algunas personas cercanas, incluso de Altair, que escuchó aquello en silencio mientras bebía sin demostrar reacción alguna. La primera mañana después del matrimonio, el desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Altair leía documentos políticos mientras Nella permanecía sentada al otro lado de la mesa, intentando entender cuál sería su lugar de ahí en adelante. Una sirvienta dejó caer accidentalmente una bandeja al suelo y enseguida comenzó a disculparse desesperadamente. «Perdóneme, mi sultán». Altair solo levantó la mirada por un instante. «Limpia eso». La joven temblaba tanto que apenas podía recoger los objetos rotos. Sin pensarlo demasiado, Nella se agachó para ayudarla. El gesto hizo que algunos consejeros intercambiaran miradas discretas. «Usted no tiene que hacer eso», murmuró la sirvienta asustada. «Todos necesitamos ayuda alguna vez», respondió Nella con calma. Altair observó la escena durante unos segundos y volvió a leer los documentos sin comentar nada. Los días comenzaron a pasar lentamente dentro del palacio. Altair salía temprano. Pasaba horas resolviendo problemas del reino y casi siempre regresaba tarde por la noche. Cuando se cruzaba con Nella en los pasillos, se limitaba a pequeños saludos formales. «Mi sultán», «Nella», nada más que eso. Mientras tanto, toda la corte parecía esperar que ella suplicara atención o intentara conquistar desesperadamente a su esposo. Pero Nella hacía lo contrario. Permanecía reservada, educada y distante. Un día, una de las mujeres del palacio la provocó. «Deberías esforzarte más. Hombres como Altair necesitan mantenerse interesados». Nella simplemente respondió: «No voy a suplicar por algo que deberían hacer naturalmente». La frase se propagó rápidamente por los pasillos de Alanya y terminó llegando a oídos del propio sultán. Aquella noche, Altair caminaba por el corredor principal cuando escuchó a dos consejeros hablando sobre el matrimonio. «Ella es diferente a las demás», dijo uno de ellos. «Tal vez demasiado orgullosa», respondió el otro. El sultán siguió caminando sin intervenir, pero guardó aquellas palabras en silencio. Poco después, al pasar cerca del jardín interior, vio a Nella ayudando sola a una sirvienta anciana a cargar pesadas macetas. «Va a terminar lastimándose»,
dijo ella preocupada. La sirvienta sonrió conmovida. Ninguna mujer de la corte pondría un pie aquí. Nella simplemente siguió ayudando sin darse cuenta de que estaba siendo observada. Altair permaneció inmóvil durante unos segundos antes de marcharse sin decir una palabra, porque en ese momento ella todavía no despertaba sentimientos en él, pero comenzaba lentamente a llamar su atención de una manera que ni el propio sultán lograba entender todavía. Después de aquel día en el jardín, Nella comenzó a desaparecer lentamente dentro de su propio palacio. Antes, incluso intentando lidiar con la soledad, todavía caminaba por los pasillos de Alanya, ayudaba a los sirvientes y pasaba parte de las tardes entre las flores del jardín interior. Pero algo cambió. La presión por el heredero comenzó a asfixiarla de una manera silenciosa. Cada vez que alguna mujer de la corte le sonreía, venía la misma pregunta escondida en sus ojos. ¿Ya estás embarazada? Eso comenzó a aplastar sus pensamientos, porque mientras más pasaba el tiempo, más se daba cuenta en ella de que no lograba ver a Altair como un esposo. El sultán seguía distante, frío e inalcanzable, y ella comenzó a sentir miedo de fracasar justamente en la única función que parecía justificar su existencia dentro de aquel matrimonio. Las noches se volvieron todavía más difíciles. Altair compartía la habitación con ella solo cuando consideraba necesario mantener las apariencias de la unión frente a la corte. Fuera de eso, pasaba horas trabajando o aislado en otras salas del palacio. Nella permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, intentando esconder el vacío creciente dentro de ella. Cierta madrugada, mientras observaba las luces de Alanya desde la ventana, llevó la mano a su vientre y sintió el corazón oprimirse. «¿Y si no lo logro?», murmuró para sí misma, porque en el fondo existía un miedo que no se atrevía a admitirle a nadie. Tal vez nunca podría darle al sultán aquello que él más deseaba. Y si eso ocurría, ¿qué quedaría de ella dentro de aquel palacio frío, además de la humillación de haber fallado? Mientras tanto, Altair veía todo de forma práctica. Para él, el matrimonio seguía siendo solamente un acuerdo necesario para proteger el futuro del reino. El consejo presionaba constantemente por la llegada de un heredero legítimo, y el sultán sabía que necesitaba resolver aquello rápidamente. Durante una reunión, uno de los consejeros comentó: «El pueblo empieza a cuestionar la demora». Altair apoyó lentamente las manos sobre la mesa. «No permitiré inestabilidad dentro de Alanya». Entonces otro hombre preguntó: «¿La nueva sultana está cumpliendo su papel?». El silencio que siguió fue pesado, porque por primera vez Altair se dio cuenta de que apenas sabía lo que realmente sucedía con ella dentro de aquel palacio más allá de las formalidades diarias. Aún así, apartó cualquier pensamiento innecesario. Las emociones no resolverían el problema del heredero. Los días siguieron pasando y la ausencia de Nella comenzó a llamar la atención incluso de los sirvientes. Ya no aparecía en los jardines por la mañana, ya no hablaba con nadie durante las comidas, y casi siempre permanecía encerrada en su habitación en absoluto silencio. Una de las criadas comentó discretamente cerca de Altair: «La sultana no ha salido desde ayer». El sultán levantó la mirada de inmediato. «¿Está enferma?». La mujer dudó antes de responder. «Creo que... triste». Altair frunció ligeramente el ceño, incómodo sin entender exactamente el motivo. Aquella noche, al cruzar el jardín vacío, se dio cuenta de que extrañaba aquella presencia silenciosa cuidando las flores o ayudando a los sirvientes. Eso lo irritó más de lo que debería, porque no quería acostumbrarse a nadie dentro de aquel palacio. Al día siguiente, Altair decidió ir personalmente a la habitación de ella. Cuando abrió la puerta, encontró a Nella sentada junto a la ventana, completamente quieta, sosteniendo un libro cerrado sobre el regazo sin siquiera leerlo de verdad. Ella se levantó rápidamente al verlo entrar. «Mi sultán»,
Altair caminó lentamente por la habitación manteniendo la expresión fría de siempre. «No apareciste en los jardines». Neya bajó la mirada sin responder de inmediato. Su silencio comenzó a impacientarlo. «El acuerdo no puede expirar, Neya». Aquella frase hizo que el corazón de ella se hundiera al instante. «Necesitamos un heredero». La manera tan directa en que lo dijo destruyó el poco equilibrio emocional que ella todavía intentaba conservar. Y por primera vez desde el matrimonio, Neya sintió deseos de huir de aquel lugar inmediatamente. Intentó responder, pero la voz le falló antes de lograr decir algo. Entonces Altair notó que sus ojos estaban llenos de lágrimas. Aquello lo tomó desprevenido. «¿Estás llorando?», preguntó casi sin creerlo. Neya giró el rostro rápidamente, avergonzada de su propia debilidad. «Perdón, yo solo», respiró hondo intentando recuperar el control. «Tengo miedo de no poder cumplir lo que esperan de mí». El sultán permaneció en silencio unos segundos, observando aquella fragilidad que ella escondía también frente a la corte. «Nadie ha hablado de castigos», respondió con frialdad. Pero Neya finalmente dejó escapar lo que llevaba semanas guardando. «Usted no entiende. Todos en este palacio me miran como si yo fuera solo un vientre esperando un heredero». Y aquella frase quedó suspendida pesadamente entre los dos. Altair desvió la mirada por un instante antes de caminar lentamente hacia la ventana. «Así fue exactamente como crecí», dijo de repente. Neya levantó la vista sorprendida, porque tal vez era la primera vez que él hablaba de algo personal. El sultán continuó con la voz controlada. «Mi padre me enseñó desde niño que los sentimientos debilitan a los gobernantes». El silencio de ella hizo que continuara. «Pasé toda mi vida escuchando que mi deber era proteger el trono. Nada más». Neya observaba cada palabra atentamente ahora. «¿Y las mujeres?», preguntó en voz baja. Altair soltó una pequeña risa sin humor. Todas se interesaban por el título, por el poder, nunca por mí. La amargura escondida en aquella frase hizo que Neya comprendiera que había mucha más soledad en aquel hombre de la que él permitía mostrar. «¿Entonces, nunca amó a nadie?», preguntó ella sin darse cuenta. Altair la miró directamente durante unos segundos antes de responder. «El amor no sirve para hombres como yo». La firmeza en su voz parecía antigua, construida a lo largo de muchos años. «Me casé porque necesitaba un heredero. Solo eso». Neya sintió el pecho apretarse otra vez al escuchar palabras tan frías. Una parte de ella todavía esperaba que existiera algo más dentro de aquel matrimonio, incluso intentando negárselo a sí misma. Altair percibió el silencio de ella y continuó sin suavizar nada. «Cuando todo termine, serás libre de vivir como quieras». Aquello debería haber sonado como consuelo. Pero por alguna razón, volver a escuchar aquella promesa hizo que Neya sintiera una tristeza todavía más profunda dentro del pecho. La habitación volvió a quedar en silencio después de la conversación. La lluvia comenzaba a caer suavemente afuera mientras Neya intentaba ordenar sus pensamientos. Altair realmente parecía creer que estaba siendo justo al ofrecerle libertad después del heredero. Solo que ella comenzaba a darse cuenta de que vivir dentro de aquel matrimonio vacío quizá dolía más que odiarlo. Porque el sultán no era cruel de la manera en que ella imaginó cuando llegó al palacio. Él simplemente parecía incapaz de encontrarle sentido al amor. «¿Nunca quiso una familia de verdad?», preguntó ella en voz baja. Altair tardó unos segundos antes de responder. «La familia crea debilidades». La respuesta salió automática, casi como algo repetido durante toda la vida. Pero esta vez, por primera vez, incluso él pareció cansado de su propia respuesta. Antes de salir de la habitación, Altair se detuvo cerca de la puerta sin mirarla directamente. «Vuelve a los jardines mañana». Neya frunció ligeramente el ceño, sorprendida por aquella petición inesperada. Entonces el sultán agregó con tono firme: «Todo el palacio nota cuando la sultana desaparece». Ella asintió despacio mientras él abría la puerta. Pero antes de salir,
Altair dijo algo que la dejó inmóvil. «No necesitas fingir felicidad frente a mí». Fue la frase más humana que había escuchado de él desde el matrimonio. Y aunque el sultán seguía siendo frío, distante y completamente enfocado únicamente en el heredero, algo dentro de aquella habitación en Alanya comenzó a cambiar silenciosamente. A la mañana siguiente, Neya realmente volvió a los jardines del palacio de Alanya. Todavía cargaba los pensamientos de la conversación de la noche anterior, pero por primera vez desde el matrimonio sentía el pecho un poco menos sofocado. Mientras cuidaba las flores cerca de la fuente central, escuchó pasos detrás de ella y se levantó rápidamente al notar la presencia del sultán. «Mi sultán». Altair observó el jardín durante unos segundos antes de hablar. «Los sirvientes dijeron que te gusta este lugar». Neya no esperaba aquel comentario. «Es el lugar más silencioso del palacio». Él asintió lentamente y le entregó algo. Era un pequeño libro antiguo sobre flores raras de Alanya. La biblioteca iba a desecharlo. La explicación llegó seca, práctica. Aún así, aquello calentó el corazón de ella más de lo que debería. Durante los días siguientes, pequeños cambios comenzaron a surgir dentro de la rutina de ambos. Altair empezó a llamarla para acompañarlo en algunas cenas privadas, alegando que necesitaban parecer más cercanos frente a la corte. «Un heredero no nace de un matrimonio distante», decía siempre con el mismo tono frío y racional. Neya asentía en silencio, pero se daba cuenta de que aquellos momentos comenzaban a afectarla. Durante las cenas, el sultán preguntaba cosas simples: cómo estaba el jardín, si ya se había acostumbrado al palacio o qué comidas prefería. Nunca eran preguntas íntimas, nunca había cariño en su voz, pero Altair comenzó a prestar atención a pequeños detalles, y eso confundía completamente los sentimientos de ella, porque poco a poco la presencia de aquel hombre dejaba de parecer aterradora y comenzaba a volverse demasiado agradable. Cierta noche, durante la cena, un sirviente llevó el vino equivocado y derramó parte de la bebida sobre la mesa. El hombre entró inmediatamente en desesperación. «Perdóneme, mi sultán». Neya ya esperaba que Altair explotara de rabia como muchos hombres poderosos lo harían, pero él solo limpió lentamente sus manos y respondió: «Cambia el mantel». El sirviente se marchó casi sin poder creerlo. Neya observó aquello en silencio hasta preguntar: «¿Pudo haber sido más duro?». Altair apoyó los brazos sobre la silla. «El miedo excesivo vuelve inútiles a las personas». La respuesta fue fría, pero ella notó algo diferente ahí. El sultán no era cruel por placer, como muchos decían en Alanya, solo distante, controlado, y eso comenzó a despertar una curiosidad peligrosa dentro de ella. Algunos días después, Altair notó que Neya tosía discretamente durante el desayuno. Ella intentó disimular de inmediato, pero el sultán se dio cuenta. Aquella misma tarde mandó llamar al mejor médico del palacio sin siquiera avisarle antes. Cuando Neya lo descubrió, quedó sorprendida. No era necesario hacer eso. Altair siguió revisando unos documentos mientras respondía: «Una sultana enferma genera comentarios innecesarios». La justificación volvió a ser seca, siempre práctica, siempre racional. Aún así, aquella noche encontró tés medicinales dejados en la habitación, junto con un mensaje sencillo escrito por un sirviente: «Orden del sultán». Neya sostuvo la taza caliente entre las manos, intentando ignorar cuánto la afectaba aquel gesto, porque comenzaba a ser difícil recordar constantemente que aquel hombre no sentía nada más que obligación. Toda la corte comenzó a notar el cambio entre ellos. Altair seguía siendo frío frente a todos, pero ya no ignoraba completamente a su esposa en público. Cierto día, durante un almuerzo oficial, una mujer comentó provocando a Neya: «Imagino que el sultán está ansioso por el heredero». Todo el salón quedó en silencio, esperando alguna reacción incómoda. Pero antes de que Neya respondiera, Altair levantó lentamente la mirada. «Mi esposa no necesita responder preguntas invasivas».
La firmeza de su voz silenció a todos de inmediato. Nella sintió el corazón acelerarse de una manera extraña. El sultán volvió a comer como si nada hubiera ocurrido. Para él, probablemente aquello solo era mantener la autoridad sobre la corte, pero para ella parecía protección, y ese detalle comenzó a volverse demasiado peligroso dentro de su propio corazón. Aquella noche Nella permaneció despierta durante mucho tiempo, pensando en la forma en que Altair había hablado durante el almuerzo. Sabía que no debía hacerse ilusiones. El propio sultán dejaba claro constantemente que todo aquello existía únicamente por el heredero. Aún así, comenzó a darse cuenta de que esperaba los momentos en que él aparecía en la habitación o la invitaba a cenar. El problema era que eso la asustaba, porque nunca quiso amar a alguien que le había prometido abandonarla desde la primera noche. Mientras tanto, Altair seguía viendo todo como parte del acuerdo. Durante una conversación, dijo tranquilamente: «Necesitamos construir convivencia. Eso facilita las cosas». Nella intentó esconder la incomodidad, porque para ella ya comenzaba a dejar de ser solo convivencia. Algunas noches después, el sultán invitó a Nella a acompañarlo en una caminata por los corredores exteriores del palacio. «La gente necesita ver estabilidad entre nosotros», explicó mientras caminaban lado a lado. Durante el recorrido, Altair habló sobre asuntos del reino e incluso contó algunas situaciones políticas antiguas relacionadas con su padre. Nella notó que, cuando hablaba sobre sus obligaciones como sultán, su voz se volvía todavía más fría. «Desde niño me enseñaron que los gobernantes no pueden vivir guiados por sentimientos», dijo mientras observaba las luces de Alanya a lo lejos. Nella permaneció en silencio unos segundos antes de preguntar: «¿Y eso nunca lo cansó?». Altair respondió inmediatamente: «Los sentimientos confunden las decisiones». La respuesta salió demasiado automática, como algo repetido durante toda la vida hasta convertirse en una verdad absoluta. Con el paso de las semanas, Altair comenzó a crear pequeños hábitos sin darse cuenta. Mandaba apartar las frutas que a Nella le gustaban durante el desayuno. Ordenó aumentar la cantidad de flores en el jardín interior porque sabía que ella pasaba mucho tiempo ahí. También empezó a terminar algunas reuniones más temprano para cenar en el palacio en vez de comer solo en su despacho. Pero cada vez que notaba cualquier acercamiento mayor, repetía la misma frase: «No quiero que confundas las cosas». Nella siempre desviaba la mirada en esos momentos. «Sé cuál es nuestro acuerdo», solo que comenzaba a notar algo aterrador dentro de ella. La idea de irse después del heredero ya no parecía tan liberadora como antes, y eso le hacía sentir culpa constantemente. Cierta tarde, mientras organizaba libros en la biblioteca, Nella escuchó a dos mujeres de la corte susurrando cerca de la puerta. «Ella ya se está encariñando con el sultán». La otra soltó una risa baja. «Va a sufrir cuando él la despida después del heredero». Las palabras golpearon a Nella de inmediato, porque en el fondo comenzaba a darse cuenta de que quizá aquellas mujeres tenían razón. Más tarde, durante la cena, Altair notó que ella estaba extrañamente callada. «¿Ocurrió algo?», preguntó sin apartar la mirada de la copa. Nella dudó antes de responder. «¿De verdad va a echarme?». El sultán ni siquiera tardó en responder. «Voy a cumplir mi palabra». Aquello oprimió el pecho de ella de una forma inesperada, porque por primera vez escuchar eso dolió mucho más que al principio. Aquella misma noche, una tormenta comenzó sobre Alanya y el sonido de los truenos resonó por todo el palacio. Nella observaba la lluvia cerca de la ventana cuando Altair entró en la habitación. Él notó inmediatamente sus ojos enrojecidos. «¿Lloraste?», preguntó con tono neutro. Nella intentó negarlo, pero no pudo sostenerle la mirada. El sultán permaneció en silencio unos segundos antes de acercarse lentamente. «Sabías desde el principio cómo terminaría esto». Su voz seguía siendo fría, racional.
Pero aún así, la presencia de él tan cerca hizo que el corazón de ella volviera a acelerarse. Porque el problema ya no era el miedo a aquel matrimonio. El verdadero problema era que, mientras el sultán seguía viendo todo solamente como un deber, Neya comenzaba lentamente a desear que aquel acuerdo nunca terminara. Después de aquella conversación, algo cambió dentro de Neya. Por primera vez se dio cuenta de lo ingenua que estaba siendo al permitir que pequeños gestos del sultán despertaran esperanza dentro de ella. Altair nunca mintió, nunca prometió amor. Al contrario, siempre dejó claro que no creía en ese tipo de sentimientos. Así que aquella noche, sentada sola junto a la ventana, mientras observaba las luces de Alanya, Neya tomó una decisión silenciosa. Dejaría de esperar cualquier cosa más allá del acuerdo. Si el sultán quería solamente convivencia hasta el nacimiento del heredero, eso era exactamente lo que tendría. Nada más. Respiró hondo intentando sofocar su propio corazón antes de que terminara destruyéndola por completo. Porque amar a alguien como Altair parecía el camino más rápido para acabar hecha pedazos. Al día siguiente, Altair apareció en el jardín poco después del desayuno. «Vamos a caminar», dijo con el mismo tono controlado de siempre. Antes, probablemente el corazón de Neya se habría acelerado discretamente, pero esta vez solo asintió. «Claro, mi sultán». Durante toda la caminata por los corredores exteriores del palacio, ella permaneció educada, pero distante. Respondía únicamente lo necesario. No sonreía, no hacía preguntas, no lo miraba de la misma manera que antes. Altair notó el cambio casi de inmediato. Cuando comentó algo sobre las nuevas flores del jardín, ella respondió solamente, «Quedaron bonitas». El sultán le lanzó una mirada discreta sin entender completamente por qué aquella neutralidad comenzaba a incomodarlo tanto. Pero prefirió no decir nada. Los días continuaron así. Neya seguía acompañando a Altair en las cenas, caminatas y eventos de la corte, pero ahora parecía emocionalmente ausente. Ya no existía aquel brillo discreto cuando él aparecía inesperadamente cerca de ella, ni las pequeñas sonrisas espontáneas que comenzaban a surgir antes, y eso empezó lentamente a desordenar algo dentro del propio sultán. Durante una cena, Altair notó que ella apenas había tocado la comida. «¿Te sientes mal?», preguntó. Neya levantó la mirada con calma. «Estoy bien». La respuesta fue educada pero fría. Por primera vez desde el matrimonio, Altair sintió que el silencio de ella pesaba más de lo normal. Solo que, como siempre, se convenció a sí mismo de que aquello no tenía relación con sentimientos. El amor seguía siendo una ilusión peligrosa para hombres como él. Sin darse cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, Altair comenzó a intentar agradarle cada vez más. Mandó que músicos tocaran durante las cenas porque recordaba que a Neya le gustaba la música suave. Trajo frutas raras de otras regiones de Alanya después de escuchar casualmente que eran sus favoritas. También comenzó a reservar parte de las noches para acompañarla en el jardín, aún teniendo decenas de asuntos políticos pendientes. Pero Neya ya no reaccionaba como antes. «Gracias, mi sultán», decía siempre con la misma contención. Eso comenzó a despertar una extraña irritación dentro de él, porque por primera vez en muchos años, Altair se daba cuenta de que estaba intentando arrancarle sonrisas a alguien, y estaba fracasando por completo. Y lo peor era no entender por qué aquello le molestaba tanto. Cierta noche, durante una cena en el salón privado, Altair observó a Neya en silencio durante algunos segundos antes de preguntar directamente, «¿Estás evitando algo?». Ella dejó los cubiertos lentamente antes de responder, «No». El sultán entrecerró ligeramente los ojos. «Cambiaste». Neya sostuvo su mirada sin vacilar esta vez. «Tal vez solo entendí cuál es mi lugar». La frase golpeó a Altair de una forma inesperada. Por primera vez, no supo qué responder de inmediato, porque había algo amargo en aquella respuesta que lo incomodó profundamente. Aún así, su orgullo habló más fuerte.
Mientras el acuerdo siga funcionando, no veo ningún problema. Neya solo asintió en silencio, pero por dentro sintió cómo el corazón se hundía todavía más. A la mañana siguiente, Alanya despertó bajo una fuerte agitación en el palacio. Un importante príncipe aliado llegaría para negociaciones políticas y toda la corte estaba preparándose para recibirlo. Durante los preparativos, una de las mujeres nobles se acercó a Neya sonriendo falsamente. «Escuché que el sultán finalmente parece interesado en complacerte». Neya respondió sin emoción. «El sultán solo cumple con su papel». La mujer soltó una risa baja. «Ten cuidado de no confundir amabilidad con amor». Aquella frase quedó resonando en la mente de Neya durante todo el resto del día, porque era exactamente eso lo que estaba intentando impedir que sucediera consigo misma. Mientras tanto, del otro lado del salón, Altair observaba discretamente la conversación sin lograr ignorar la incomodidad que sintió al ver a Neya tan fría incluso frente a las provocaciones. Durante la recepción oficial aquella noche, el príncipe visitante pasó demasiado tiempo observando a Neya. Altair lo notó inmediatamente. El hombre elogiaba la belleza de ella de manera insistente, acercándose más de lo debido cada vez que tenía oportunidad. «El sultán tuvo suerte de encontrar una esposa tan encantadora», comentó con una sonrisa provocadora. Neya se mantuvo educada, aunque claramente incómoda. Altair respondió con frialdad. «Mi esposa no es tema de discusión». El ambiente se volvió pesado durante algunos segundos. El príncipe solo sonrió de lado y levantó la copa en una provocación silenciosa. Pero algo en aquella situación comenzó a incomodar al sultán de una manera demasiado intensa, y eso lo irritó profundamente, porque no tenía sentido alguno sentir aquel tipo de reacción. Más tarde, durante el baile en el salón principal, el mismo príncipe volvió a acercarse a Neya mientras Altair hablaba con algunos consejeros. «Debe ser difícil vivir al lado de un hombre tan frío», dijo en voz baja. Neya dio inmediatamente un paso hacia atrás. «Le pido respeto hacia mi matrimonio». El hombre sostuvo discretamente el brazo de ella antes de que pudiera alejarse. «Una mujer como tú merece más que obligación». Fue exactamente en ese instante cuando Altair vio la escena desde el otro lado del salón. El sultán atravesó el lugar sin siquiera notar las miradas asustadas alrededor. «Suelta a mi esposa». La voz salió baja, pero cargada de una amenaza tan peligrosa que todo el salón quedó inmediatamente en silencio. Hasta Neya se sorprendió por la intensidad inesperada de aquella reacción. El príncipe soltó el brazo de ella rápidamente, intentando reírse de la situación. «Estás exagerando, Altair». Pero el sultán ya había perdido completamente la paciencia. «Has cruzado el límite». Por primera vez desde el matrimonio, Neya vio algo verdaderamente emocional atravesar la mirada de él. No era solamente autoridad política, había rabia real ahí. El ambiente se volvió tan tenso que algunos guardias comenzaron a acercarse discretamente. El príncipe todavía intentó provocar una vez más. «No imaginé que un hombre que no cree en el amor pudiera molestarse tanto». La frase golpeó a Altair como un golpe directo. El silencio que vino después fue sofocante, porque el propio sultán se dio cuenta demasiado tarde de que su reacción había sido mucho más intensa de lo que debería para alguien que insistía en no sentir nada. Aquella madrugada, después de que los invitados se marcharon, Neya permaneció sola en el jardín, intentando controlar sus propios pensamientos cuando escuchó pasos detrás de ella. Era Altair. El sultán se acercó lentamente todavía, cargando la tensión de la discusión en el salón. «¿Estás bien?», preguntó en un tono más bajo de lo habitual. Neya asintió despacio. «Sí». El silencio entre ambos se volvió pesado durante algunos segundos, hasta que finalmente ella preguntó: «¿Por qué se enfureció tanto?». Altair desvió la mirada inmediatamente hacia las luces de Alanya a lo lejos, y por primera vez en muchos años, el poderoso sultán
Se dio cuenta de que quizá estaba comenzando a sentir exactamente aquello que había pasado toda la vida intentando negar. Altair permaneció en silencio después de la pregunta de ella. El viento de la madrugada atravesaba el jardín de Alanya, mientras Neja esperaba alguna respuesta que finalmente explicara la reacción de él en el salón. El sultán evitó mirarla directamente. Aquel hombre faltó al respeto. La respuesta salió demasiado rápido, como si hubiera sido preparada para terminar la conversación. Pero Neja no apartó la mirada esta vez. Casi perdió el control. Altair respiró hondo intentando recuperar la frialdad habitual. Hombres como él confunden amabilidad con debilidad. Ella percibió de inmediato que él estaba evitando la verdadera pregunta, y eso solo aumentó todavía más la tensión entre los dos. Porque por primera vez, el poderoso sultán parecía incapaz de ocultar completamente lo que sentía. Neja dio un paso más cerca de él, lentamente. Eso no explica la forma en que me miró. La frase golpeó a Altair directamente. Finalmente giró el rostro para verla de verdad. El silencio entre ambos se volvió pesado durante algunos segundos. «Estás creando expectativas peligrosas», respondió intentando mantener la voz firme. Pero Neja ya no podía fingir indiferencia como antes. «Entonces dígame que estoy equivocada». Altair abrió la boca para responder de inmediato, pero no pudo. Aquello lo irritó profundamente, porque durante años siempre tuvo control absoluto sobre todo. El reino, los enemigos, las decisiones políticas. Pero frente a ella, las palabras simplemente dejaban de obedecer a su razón, y eso comenzó a asustarlo más que cualquier guerra. «No creo en el amor», dijo finalmente, casi como un reflejo automático. Neja sintió el pecho apretarse otra vez, pero permaneció frente a él. «Tal vez usted solo tiene miedo». La frase atravesó a Altair de manera inesperada. El sultán soltó una pequeña risa amarga y desvió la mirada hacia las luces lejanas de Alanya. Los hombres poderosos no tienen el lujo de vivir guiados por sentimientos. Neja comprendió entonces que aquella frialdad no nacía solamente del orgullo. Había dolor ahí, años de soledad escondidos detrás de la postura controlada de él. Y aún así, se enfureció. Altair cerró los ojos un instante antes de responder en voz baja. «Porque quizá estoy empezando a sentir algo por ti». La confesión salió casi contra su voluntad. El corazón de Neja se aceleró inmediatamente. Durante algunos segundos, ninguno de los dos logró decir nada más. Altair parecía tan incómodo con sus propias palabras que apenas podía sostenerle la mirada. Solo que, a diferencia de las otras veces, no se alejó. Al contrario, se acercó despacio, como si estuviera luchando contra sí mismo a cada paso. Neja sintió que la respiración le fallaba cuando él llevó la mano hasta su rostro por primera vez. El toque fue cuidadoso, casi inseguro, y eso destruyó completamente las últimas barreras dentro de ella. «Altair», susurró bajito. El sultán la observó durante algunos segundos, antes de finalmente besarla. No había prisa, ni brusquedad. Solo un deseo reprimido que parecía haber sido contenido durante demasiado tiempo. Neja sostuvo discretamente la ropa de él, mientras el beso se profundizaba lentamente. Por primera vez desde el matrimonio, sintió que quizá existía algo real entre los dos, más allá del cruel acuerdo que los unía. Su corazón latía tan fuerte que parecía imposible esconder cuánto significaba aquel momento para ella. Altair también parecía perdido dentro de su propia confusión emocional. Las manos de él se deslizaron por la cintura de ella en un gesto casi involuntario. Y por algunos segundos, el sultán simplemente olvidó todas las reglas que pasó la vida entera imponiéndose a sí mismo. Pero aquello duró poco. Muy poco, porque de repente Altair se apartó bruscamente como si acabara de darse cuenta de un error demasiado peligroso. Su respiración estaba descontrolada cuando dio algunos pasos hacia atrás inmediatamente. «Eso no cambia nada». La frase cayó sobre ella como agua helada.
El brillo en los ojos de ella desapareció al instante. Altair se pasó las manos por el rostro, claramente irritado consigo mismo. «Todavía no creo en el amor». Su voz volvió a sonar fría, casi defensiva. «Me casé por un heredero». Nella sintió el pecho oprimirse de una forma humillante, porque durante algunos segundos realmente creyó que él finalmente había derribado el muro. «Entonces, ¿por qué me besó?», preguntó intentando controlar su dolor. Altair tardó algunos segundos antes de responder. «Porque soy hombre». La respuesta fue cruel, y ambos lo comprendieron de inmediato. Pero el sultán ya estaba demasiado asustado de sus propios sentimientos como para retractarse. Nella bajó la mirada intentando ocultar la decepción que la invadió en ese instante. El silencio dentro del jardín se volvió sofocante. Altair notó el dolor reflejado en el rostro de ella, pero no supo qué hacer con eso. Durante toda su vida, alejar a las personas siempre pareció más seguro que permitir cercanía. «Seguirá siendo libre después del heredero», dijo otra vez, casi como si repitiera aquello para convencerse a sí mismo también. Nella solo asintió lentamente. Ya no le quedaban fuerzas para discutir. El sultán permaneció inmóvil durante algunos segundos antes de finalmente darse la vuelta e irse. Y mientras observaba a Altair desaparecer por los corredores del palacio, ella comprendió que el mayor error había sido permitir que su propio corazón creyera en aquel beso. Altair cruzó los corredores de Alanya en absoluto silencio hasta llegar a la biblioteca privada del palacio. En cuanto cerró la puerta, soltó el aire con fuerza y apoyó las manos sobre la mesa intentando recuperar el control. El beso seguía ardiendo en su memoria de una manera irritante. Aquello nunca debió haber ocurrido, nunca. El sultán pasó años convenciéndose de que los sentimientos eran debilidades peligrosas. El amor creaba vulnerabilidad, dependencia, dolor. Entonces, ¿por qué la simple idea de ver sufrir a Nella comenzaba a destruir toda la lógica que construyó durante su vida? Altair cerró los ojos frustrado consigo mismo. Por primera vez en muchos años, se dio cuenta de que quizá estaba perdiendo el control sobre algo mucho más grande que la política o el poder, y eso lo aterrorizaba profundamente. Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, escuchó golpes urgentes en la puerta de la biblioteca. Uno de los guardias entró rápidamente, visiblemente nervioso. «Mi sultán, ocurrió un problema». Altair recuperó inmediatamente la postura fría de siempre. «Habla». El hombre dudó antes de continuar. La sultana salió sola del palacio. El corazón de él se detuvo por un segundo entero. «¿Qué?». El guardia bajó la cabeza. «Pidió un caballo y salió por las puertas hace unos minutos». Altair sintió una violenta tensión atravesarle el pecho de inmediato, porque Alanya no era segura durante la madrugada, mucho menos para una mujer sola relacionada directamente con el sultán. Y en ese instante, una sola imagen invadió su mente con fuerza brutal. Nella desapareciendo de su vida de verdad. Sin pensarlo dos veces, Altair salió de la biblioteca casi corriendo por los corredores del palacio. Los guardias intentaban seguirle el paso mientras él bajaba las escaleras rápidamente. «Preparen los caballos». Ahora, el tono de su voz asustó incluso a sus propios soldados, porque nunca habían visto al sultán de aquella manera. Altair montó el caballo sin esperar ayuda y atravesó las puertas de Alanya, dominado por una inquietud imposible de controlar. Durante el trayecto, solo podía recordar la expresión decepcionada de ella después del beso. Y fue en ese momento cuando la realidad finalmente golpeó al poderoso sultán como algo imposible de ignorar. El miedo que sentía no era por perder el acuerdo, era por perder a Nella. Altair atravesó las calles de Alanya, dominado por una inquietud que jamás había sentido antes. El viento frío de la madrugada golpeaba su rostro mientras los guardias intentaban seguir el ritmo del caballo. «¡Busquen en las puertas del sur!», ordenó con la voz cargada de tensión.
Por primera vez en muchos años, el poderoso sultán parecía completamente fuera de control. Cada minuto sin noticias de Neja hacía que el pecho se le oprimiera con más fuerza. Su mente insistía en repetir la última imagen de ella en el jardín. Los ojos decepcionados, el silencio herido después de aquel beso. Altair apretó las riendas con fuerza intentando apartar la sensación sofocante que crecía dentro de él. Pero no podía, porque ahora entendía algo aterrador. No soportaba la idea de perderla de verdad. Mientras tanto, Neja finalmente llegaba a la antigua casa de su familia en las afueras de Alanya. Su padre abrió la puerta todavía sobresaltado al verla ahí parada en plena madrugada. «¿Neja?» La voz le salió casi incrédula. El hermano apareció inmediatamente detrás de él, abriendo los ojos con sorpresa. Antes de que alguien pudiera preguntar algo, ella simplemente los abrazó en silencio. El padre comprendió de inmediato que algo estaba mal. ¿Qué pasó en el palacio? Neja intentó responder, pero las lágrimas llegaron primero. Su hermano tomó su mano preocupado. ¿Él te lastimó? Ella negó rápidamente con la cabeza. No, solo necesitaba salir de ahí. Pero en el fondo, sabía que no había huido del palacio. Había huido del dolor de darse cuenta de que se había enamorado justamente del hombre que prometió jamás amarla. Aquella noche, sentada sobre la antigua cama del pequeño cuarto donde creció, Neja permaneció despierta recordando todo lo que vivió al lado del sultán. Las cenas silenciosas, las caminatas en el jardín, los pequeños gestos que intentó fingir que no significaban nada. Lo peor era darse cuenta de que Altair nunca le mintió realmente. Siempre dejó claro que no creía en el amor. Siempre repitió que aquel matrimonio existía únicamente por el heredero. Entonces, ¿por qué aquel beso parecía tan real? Neja cerró los ojos con fuerza intentando contener nuevamente las lágrimas. Tal vez había sido una estupidez creer que podía existir algo más allá del acuerdo. Tal vez el sultán realmente tenía razón sobre que los sentimientos solo servían para destruir a las personas. Y pensar en eso dolía más de lo que imaginó poder soportar. En el palacio, Altair regresó poco antes del amanecer sin conseguir encontrar rastro alguno de ella. Los guardias dispersos por Alanya también volvían sin respuestas. El sultán entró en la biblioteca intentando mantener el control, pero la ausencia de Neja parecía asfixiar todo el ambiente. Por primera vez, el palacio se sentía verdaderamente vacío. Altair caminó lentamente por el jardín interior y se quedó observando las flores que Neja acostumbraba cuidar cada mañana. El silencio de aquel lugar comenzó a aplastarlo de una manera absurda. Podía escuchar la voz de ella dentro de su memoria, ver las pequeñas sonrisas que intentaba esconder durante las cenas. Y eso finalmente destruyó la última barrera que aún existía dentro de él. «Maldición», murmuró a solas. «Amo a esa mujer». Las palabras salieron bajas, pero lo suficientemente pesadas como para cambiarlo todo. Durante el resto del día, Altair apenas logró participar en las reuniones de la corte. Los consejeros hablaban sobre política mientras él permanecía completamente distante. En determinado momento, uno de ellos comentó: «Necesitamos resolver el tema del heredero cuanto antes». El sultán levantó lentamente la mirada con una frialdad aterradora. «Salgan». Todo el salón quedó inmediatamente en silencio. En cuanto se quedó solo, Altair apoyó las manos sobre la mesa intentando controlar el conflicto dentro de él. Todo aquello en lo que creyó durante toda su vida se estaba derrumbando. El amor no debía existir para hombres como él, pero ahora, sin ella en aquel palacio, nada parecía tener sentido. Ni el trono, ni Alanya, ni el poder que construyó durante tantos años, porque, por primera vez, existía alguien más importante que el control absoluto que siempre protegió. Al final de la tarde, uno de los sirvientes entró rápidamente en el salón principal, visiblemente nervioso. «Mi sultán, encontramos a la sultana». Altair se levantó de inmediato. «¿Dónde?
El hombre dudó antes de responder. En la antigua casa de su familia. El corazón del sultán se aceleró con tanta intensidad que apenas notó el momento en que comenzó a caminar hacia la salida. «Preparen los caballos». Esta vez fue solo. Durante todo el trayecto por las calles de Alanya, lo único que ocupaba su mente era la expresión de Nella cuando salió del jardín la noche anterior. El miedo de llegar demasiado tarde comenzó a asfixiarlo por completo. Porque ahora entendía algo que intentó negar hasta el límite. No quería solamente que ella regresara al palacio, quería que permaneciera a su lado. Cuando llegó a la pequeña casa, Altair bajó rápidamente del caballo y caminó hasta la puerta sin ninguna postura de superioridad. El padre de Nella abrió la puerta e inmediatamente se tensó al verlo ahí. «Mi sultán». Altair respiró hondo antes de hablar. «Vine por mi esposa». La frase fue directa, pero por primera vez había algo vulnerable en su voz. El hombre permaneció en silencio durante algunos segundos antes de responder. «Ella no quiere volver». Aquello golpeó a Altair como un golpe seco. «Necesito hablar con ella». Entonces, el padre abrió la puerta un poco más lentamente. «Con todo respeto, quizás sea mejor dejar todo como antes». El sultán frunció ligeramente el ceño sin entender. Y entonces escuchó la frase que lo destruyó completamente por dentro. «Podemos volver a vivir con deudas», dijo el hombre con la voz quebrada, «pero al menos mi hija volverá a sonreír». El silencio cayó pesadamente entre los dos. Altair sintió algo apretarse violentamente dentro del pecho al darse cuenta de que Nella realmente era infeliz a su lado. Por primera vez vio toda la situación a través de los ojos de ella. El matrimonio frío, el miedo constante, la inseguridad de vivir junto a alguien incapaz de demostrar sentimientos. Y todo aquello ocurrió porque él pasó toda la vida huyendo exactamente de lo que sentía ahora. El sultán bajó la mirada durante algunos segundos intentando ordenar la respiración. Porque escuchar que Nella era más feliz lejos de él dolía de una forma que jamás imaginó sentir. En ese instante, Nella apareció lentamente en el pasillo de la casa al escuchar las voces afuera. Los ojos de ella encontraron inmediatamente los de Altair. Durante algunos segundos, ninguno de los dos logró decir nada. El sultán parecía diferente, sin la habitual postura fría, sin la arrogancia controlada que siempre llevaba dentro del palacio de Alanya. Él dio un paso hacia ella antes de finalmente decir aquello que pasó años intentando sofocar dentro de sí mismo. Estaba equivocado. Nella sintió el corazón acelerarse inmediatamente. Altair respiró hondo, como si cada palabra fuera demasiado difícil de pronunciar. Pasé toda mi vida creyendo que el amor debilitaba a los hombres poderosos. Los ojos de él comenzaron a perder la frialdad por primera vez frente a ella. Pero cuando pensé que te había perdido, entendí que ya no puedo imaginar mi vida sin ti. Las lágrimas aparecieron inmediatamente en los ojos de Nella. El silencio de la pequeña casa quedó cargado de emoción, mientras Altair se acercaba lentamente a ella. «No fui a buscarte por el acuerdo». La voz de él falló por primera vez desde que ella lo conocía. «Ni por el heredero». Nella sintió el pecho apretarse mientras él finalmente se detenía frente a ella. El poderoso sultán de Alanya parecía completamente vulnerable ahora. «Fui a buscarte porque te amo». La confesión salió definitiva esta vez, sin evasivas, sin barreras, sin escondites. Y en ese momento, Nella comprendió que el hombre que pasó toda la vida negando los sentimientos, finalmente estaba frente a ella destruido por su propio amor. Nella permaneció inmóvil frente a él durante algunos segundos, intentando creer lo que acababa de escuchar. El hombre que pasó meses repitiendo que no creía en el amor, ahora estaba ahí, completamente vulnerable, confesando exactamente lo contrario. Las lágrimas descendían silenciosamente por el rostro de ella, mientras Altair mantenía la mirada fija en sus ojos, como si finalmente hubiera dejado de huir de sí mismo. «¿Sabe cuánto me dolió todo esto?», preguntó bajito.
El sultán bajó la cabeza un instante antes de responder. Lo sé. La voz de él llevaba culpa verdadera ahora. Neya respiró hondo, intentando ordenar todo lo que sentía. Entonces dígame, ¿qué es lo que realmente quiere de mí? El silencio se apoderó de la pequeña casa, mientras Altair finalmente parecía dispuesto a responder sin esconder nada por primera vez. Te quiero conmigo. La respuesta salió inmediata, sin vacilar. Neya sintió el corazón acelerarse otra vez, pero todavía existía miedo dentro de ella. ¿Y el heredero? Altair dio un paso más hacia ella lentamente. Ya no quiero vivir basado en ese acuerdo. Aquello hizo incluso que el padre de ella levantara la mirada sorprendido al fondo de la sala. El sultán respiró hondo antes de continuar. Pasé años creyendo que necesitaba un hijo solamente para mantener mi lugar en el trono de Alanya. Entonces miró directamente a Neya. Pero no voy a convertir nuestra vida en una obligación política. El corazón de ella se oprimió inmediatamente, porque por primera vez Altair parecía escogerla a ella por encima de su propio poder, y eso lo cambiaba absolutamente todo entre los dos. ¿Renunciaría al trono?, preguntó Neya casi sin poder creerlo. Altair sostuvo su mirada sin apartarse esta vez. Si es necesario, sí. El padre de ella quedó completamente en silencio frente a aquello, porque ningún hombre poderoso renunciaría al control de esa manera si no existiera amor verdadero. El sultán continuó: no voy a tener un hijo solamente para satisfacer al consejo. Su voz comenzó a volverse más firme con cada palabra. Y si deciden que otro hombre debe asumir Alanya, entonces que lo haga. Neya sintió las lágrimas volver inmediatamente. Durante meses creyó que jamás sería más importante que el heredero. Pero ahora Altair estaba dispuesto a destruir su propio futuro político con tal de no perderla otra vez. Y aquello golpeó su corazón de una manera imposible de ignorar. Ella se acercó lentamente hasta detenerse frente a él otra vez. «¿Y si regreso? No quiero volver a vivir con miedo». Altair llevó cuidadosamente la mano al rostro de ella. «Nunca más tendrás que dudar de lo que siento». La sinceridad en la voz de él hizo que las últimas barreras dentro de ella se derrumbaran por completo. Neya finalmente sostuvo la mano de él contra su propio rostro mientras intentaba contener el llanto. «Me lastimaste mucho». El sultán cerró los ojos un instante. «Lo sé». Por primera vez en muchos años, Altair parecía verdaderamente arrepentido de sus propias decisiones. Y en ese momento, Neya comprendió que el hombre frío que había entrado en su vida meses atrás ya no existía de la misma manera, porque el sultán de Alanya finalmente había aprendido a amar a alguien por encima de su propio orgullo. El hermano menor de Neya observaba todo en silencio hasta que finalmente rompió el ambiente pesado de la casa. «¿Entonces, ya no van a separarse?». La pregunta hizo que Neya sonriera por primera vez en días. Altair miró al niño antes de responder con firmeza: «No voy a dejar que se vaya otra vez». El padre de ella soltó el aire lentamente, claramente aliviado. Durante todo aquel tiempo, cargó culpa por haber entregado a su hija al cruel acuerdo del palacio. Pero ahora, viendo a los dos frente a él, parecía distinguir algo diferente naciendo entre ellos, algo real. «Entonces, cuídela bien esta vez», dijo el hombre mirando directamente al sultán. Altair asintió sin vacilar. «Con mi vida». Y por primera vez desde el matrimonio, aquellas palabras no sonaron como una promesa política, sino como un sentimiento verdadero. El regreso al palacio ocurrió todavía aquella misma noche. Durante el trayecto hacia Alanya, Neya permaneció al lado de Altair dentro de la carroza en silencio. Pero ahora, aquel silencio ya no dolía como antes. En varios momentos, ella notó que el sultán observaba discretamente sus manos, como si todavía tuviera miedo de que todo aquello desapareciera de repente. Cuando la carroza cruzó las puertas principales,
Los sirvientes comenzaron inmediatamente a susurrar al notar que la sultana había regresado. Solo que esta vez había algo diferente en el propio Altair. Él bajó primero y le extendió la mano para ayudarla frente a todos, sin ocultar la cercanía entre ellos. El simple gesto fue suficiente para dejar a buena parte de la corte en shock, porque el sultán jamás demostraba nada en público. Y todos comprendieron inmediatamente que algo había cambiado. Apenas entraron al salón principal, uno de los guardias se acercó rápidamente. «Mi sultán, él llegó». Altair frunció el ceño de inmediato. «¿Quién?». El hombre dudó antes de responder en voz baja. «Lord Zafir». El ambiente cambió en ese mismo instante. Neya percibió inmediatamente la tensión aparecer en el rostro del sultán, porque Zafir no era solamente un hombre influyente dentro de Alanya, era una autoridad por encima del propio Altair, responsable de supervisar los acuerdos políticos relacionados con la sucesión del trono. «Está esperando en la sala del consejo», añadió el guardia. Altair endureció inmediatamente la expresión. «Lleven a la sultana a sus aposentos». Pero antes de que Neya se alejara, sostuvo discretamente la mano de él. «¿Qué está pasando?». El sultán tardó algunos segundos antes de responder. «El problema que intenté ignorar hasta ahora». Cuando Altair entró en la sala del consejo, encontró a Zafir de pie frente a las grandes ventanas, observando la ciudad de Alanya allá abajo. El hombre era mayor, imponente y conocido por jamás mostrar misericordia en decisiones políticas. «Finalmente decidiste aparecer», dijo sin siquiera mirar directamente al sultán. Altair permaneció en silencio esperando el resto. Entonces Zafir giró lentamente el rostro. «El plazo se está terminando». La frase cayó pesadamente sobre el ambiente. «Aún no has anunciado un heredero». El sultán mantuvo la postura firme, aunque sentía la tensión oprimiéndole el pecho. «Mi vida personal no debería tratarse de esta manera». Zafir soltó una pequeña risa fría. ¿Desde cuándo un sultán cree que su vida le pertenece a él mismo? Altair apretó discretamente las manos detrás del cuerpo, intentando controlar la creciente irritación. «El acuerdo terminará». La declaración hizo que el silencio dominara completamente la sala. Zafir entrecerró los ojos inmediatamente. «¿Perdiste la razón?». El sultán sostuvo su mirada sin retroceder. «No voy a seguir forzando un matrimonio basado únicamente en sucesión política». El hombre caminó lentamente hasta detenerse frente a él. «¿Crees que Alanya sobrevivirá sin estabilidad?». Altair permaneció firme. «Alanya sobrevivirá». Pero entonces Zafir soltó la frase que golpeó directamente el punto más sensible de aquel momento. «O quizá estás dispuesto a destruir tu propio reino por culpa de una mujer». El silencio que siguió fue sofocante, porque por primera vez Altair comprendió que proteger a Neya significaría enfrentarse a fuerzas mucho más grandes de lo que imaginaba. Mientras tanto, en la habitación, Neya caminaba inquieta de un lado a otro, intentando controlar la ansiedad. Ya conocía a Altair lo suficiente como para notar cuando algo realmente grave estaba ocurriendo. Pocos minutos después, la puerta se abrió y el sultán volvió a entrar. El rostro de él llevaba una tensión pesada que preocupó inmediatamente a Neya. «¿Qué pasó?», preguntó acercándose rápidamente. Altair guardó silencio durante algunos segundos antes de responder. «No van a aceptar el final del acuerdo tan fácilmente». El corazón de ella se oprimió de inmediato. Entonces, el sultán tomó las manos de Neya con firmeza. «Pero esta vez no voy a retroceder». Y en ese instante, Neya comprendió que el verdadero conflicto entre ellos apenas estaba comenzando, porque ahora el amor finalmente existía, pero el poder de Alanya acababa de convertirse en el mayor enemigo de los dos. Aquella noche, después de la conversación con Zafir, Altair permaneció en la habitación junto a Neya sin tocar un solo documento político por primera vez en muchos años. El silencio entre los dos cargaba tensión, pero también algo nuevo: compañerismo.
Nella observaba al sultán caminar lentamente cerca de la ventana mientras intentaba ordenar sus propios pensamientos. «Estás preocupado», dijo bajito. Altair soltó el aire despacio antes de mirarla. «Estoy preocupado porque ahora tengo algo que perder». La frase hizo que el corazón de ella se acelerara inmediatamente. Entonces, él se acercó sin vacilar. «Pasé demasiado tiempo intentando proteger el trono y casi te pierdo por culpa de eso». Nella sintió los ojos llenarse de lágrimas otra vez, porque el hombre frío que conoció meses atrás jamás habría hablado de esa manera. Los días siguientes en Alanya se volvieron sofocantes. El consejo presionaba constantemente a Altair por el heredero, mientras los rumores comenzaban a extenderse por los corredores del palacio. Algunos decían que el sultán se estaba debilitando. Otros creían que Nella estaba manipulando decisiones importantes de la corte, solo que, contrario a lo que todos esperaban, Altair comenzó a acercarse todavía más a ella. Siempre que podía, insistía en acompañarla en los jardines, durante las comidas e incluso en los momentos simples del día. Cierta mañana, Nella comentó preocupada: «Ellos están contra nosotros». Altair sostuvo la mano de ella sin importarle los sirvientes observando alrededor. «Entonces me enfrentaré a todos». La firmeza de su voz dejó claro que aquello ya no era solamente una promesa impulsiva, era una decisión. Aquella tarde, mientras caminaban por los jardines interiores de Alanya, Nella finalmente preguntó aquello que llevaba días oprimiéndole el pecho. «¿De verdad dejarías el palacio por mí?» Altair se detuvo inmediatamente frente a ella. Su mirada ya no cargaba la frialdad distante de antes. «Si tengo que elegir entre este trono y tú, te elijo a ti». La respuesta salió tan firme que Nella se quedó sin reacción durante algunos segundos. «Altair». El sultán llevó cuidadosamente la mano al rostro de ella. «Pasé años creyendo que el poder era lo único importante». Entonces acercó lentamente la frente a la de ella. «Pero ningún poder vale el dolor de perderte otra vez». Aquello destruyó por completo las últimas inseguridades que todavía existían dentro de ella. Aquella misma noche, Altair sorprendió a Nella al pedir que prepararan una cena solamente para los dos en un pequeño salón apartado de la corte principal. No había consejeros, ni sirvientes entrando constantemente. Solo silencio, velas encendidas y ellos finalmente lejos de la presión de Alanya. Cuando ella entró al salón, encontró al sultán esperando de pie junto a la mesa. «¿Organizaste todo esto?», preguntó sorprendida. Altair apartó discretamente la silla para ella. «Quería una noche sin el reino observándonos». Nella sintió el corazón calentarse inmediatamente. Durante la cena, por primera vez, hablaron sin miedo, sin máscaras y sin el peso del acuerdo entre ellos. Y mientras más pasaba el tiempo, más comprendía ella que Altair realmente había cambiado. En determinado momento, Nella observó al sultán en silencio antes de preguntar en voz baja: «¿Te arrepientes de haberte enamorado?». Altair tardó algunos segundos antes de responder: «Solo me arrepiento de haber luchado tanto contra esto». La sinceridad en la voz de él volvió todo todavía más intenso entre los dos. Nella sonrió discretamente por primera vez aquella noche. Entonces, Altair sostuvo la mano de ella sobre la mesa. «Te elijo a ti, Nella». El corazón de ella se aceleró inmediatamente. El sultán siguió mirándola directamente a los ojos mientras hablaba. «No importa lo que ocurra con el consejo, con Zafir o con el trono». Apretó suavemente los dedos de ella. «Eres lo único que no quiero perder». Y en ese instante, ella finalmente creyó completamente en él. Más tarde, cuando dejaron el salón juntos, el ambiente entre ambos parecía diferente a todo lo que habían vivido hasta entonces. Ya no existía distancia emocional, ni miedo escondido detrás de las palabras. Cuando entraron a la habitación, Nella percibió inmediatamente la forma en que Altair la observaba ahora. No como obligación, no como acuerdo, sino como mujer. El sultán se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder si así lo quería. Pero Nella no retrocedió. Al contrario,
Tomó la mano de él incluso antes de que dijera algo. «Ya no quiero seguir huyendo de ti», confesó bajito. Aquella frase hizo que Altair cerrara los ojos un instante, como si todavía intentara creer que todo aquello era real. Él llevó cuidadosamente la mano al rostro de ella y la besó otra vez. Pero esta vez no había confusión ni miedo intentando apartarlo después. El beso fue lento, intenso y lleno de sentimientos que ambos pasaron meses intentando negar. Nella sintió el corazón acelerarse, mientras los brazos de él la envolvían con firmeza y protección al mismo tiempo. Altair apoyó la frente contra la de ella después, respirando hondo. «Me haces sentir humano otra vez». La frase salió baja, casi vulnerable. Nella sonrió emocionada antes de abrazarlo todavía más fuerte. Y aquella noche, por primera vez desde el matrimonio, ambos se entregaron completamente el uno al otro. No por obligación política, no por el heredero, sino porque finalmente existía amor entre ellos. Horas después, mientras Nella dormía tranquila a su lado, Altair permanecía despierto observando el rostro de ella iluminado por las luces tenues de la habitación. Su pecho todavía cargaba el peso de la amenaza hecha por Zafir y el consejo. Pero por primera vez, el miedo ya no era suficiente para hacerlo retroceder. El sultán acarició lentamente el cabello de ella mientras pensaba en todo lo que casi destruyó por orgullo. «Voy a protegerte», murmuró bajito, porque ahora entendía que amar a alguien no lo hacía débil, lo hacía incapaz de volver a ser quien era antes. Solo que, en ese mismo instante, alguien golpeó con fuerza la puerta de la habitación, interrumpiendo por completo el silencio de aquella madrugada. Altair abrió la puerta irritado y encontró a uno de los guardias completamente nervioso. «¡Mi sultán! Perdone la interrupción». El hombre parecía demasiado asustado incluso para respirar. El consejo convocó una reunión inmediata. El rostro de Altair se endureció inmediatamente. «Ahora», el guardia asintió. «Lord Zafir trajo documentos oficiales». El ambiente cambió en ese mismo instante, porque reuniones de ese tipo durante la madrugada solo significaban una cosa: presión directa sobre el trono. Antes de salir, Altair miró una última vez a Nella dormida sobre la cama, y en aquel instante comprendió algo aterradoramente claro dentro de él. Por primera vez tenía mucho más miedo de lo que podían hacerle a ella que a sí mismo. Cuando Altair entró en la sala del consejo, encontró a Zafir sentado en la mesa principal, rodeado de los hombres más influyentes de Alanya. El ambiente estaba pesado. El viejo lord levantó lentamente la mirada cuando el sultán se acercó. El plazo terminó. El silencio se volvió inmediatamente sofocante. Entonces Zafir deslizó un documento sobre la mesa. «Aún no has anunciado un heredero». Altair permaneció inmóvil, pero sus ojos se oscurecieron al instante. El hombre continuó sin mostrar la menor misericordia. «Si no cumples el acuerdo firmado con el consejo, perderás el derecho al trono». Y en ese instante, el poderoso sultán de Alanya finalmente comprendió que amar a Nella tendría un precio mucho más grande de lo que había imaginado. Altair salió de la sala del consejo cargando un peso sofocante sobre los hombros. Las palabras de Zafir todavía resonaban en su mente mientras atravesaba los silenciosos corredores del palacio de Alanya. El plazo había terminado. El consejo quería un heredero inmediato o exigiría su renuncia oficial al trono. Por primera vez, el sultán comprendió que la amenaza era real. Solo que, al abrir la puerta de la habitación y encontrar a Nella durmiendo tranquilamente sobre la cama, algo dentro de él volvió a cambiar. El miedo seguía ahí, pero ya no era suficiente para hacerlo renunciar a ella. Altair se acercó lentamente y acarició el cabello de ella en silencio, porque en aquel momento lo único importante ya no era Alanya, sino la mujer que finalmente consiguió derribar todos los muros que él pasó la vida entera construyendo. A la mañana siguiente, Nella notó inmediatamente que algo estaba mal. Altair permanecía más callado de lo normal durante el desayuno, aunque intentaba ocultar la tensión.
¿Cómo fue la reunión?, preguntó cuidadosamente. El sultán levantó la mirada apenas un instante antes de responder: «No quiero hablar de eso». Neya sintió el corazón oprimirse. ¿Fue algo grave? Altair se levantó lentamente de la silla y caminó hacia ella. «Quiero que te enfoques solo en nosotros». La frase salió firme, pero cargaba un cansancio que ella jamás había visto en él. Neya tomó la mano de él preocupada. «Altair». El sultán apoyó lentamente la frente contra la de ella. «No voy a dejar que nadie destruya lo que tenemos ahora». Y aún sin respuestas, ella decidió confiar en él. Los días siguientes se volvieron extrañamente intensos dentro del palacio. Mientras el consejo presionaba cada vez más al sultán, Altair insistía en pasar todo el tiempo posible al lado de Neya. Los dos caminaban juntos por los jardines de Alanya al amanecer. Cenaban lejos de la corte y permanecían horas conversando en la habitación hasta altas horas de la noche. Por primera vez desde el matrimonio existía paz entre ellos. Neya percibía el esfuerzo de él por ocultar sus preocupaciones, pero también notaba algo nuevo. Altair parecía decidido a aprovechar cada instante a su lado, como si el tiempo estuviera escapándose rápidamente entre sus dedos, y aquello hacía que el corazón de ella se apretara en silencio, porque comenzaba a temer lo que él estaba ocultando. Incluso bajo presión, el sultán seguía siendo cada vez más amoroso con ella. Cierta tarde, Neya encontró flores esparcidas por la habitación, junto a una pequeña nota escrita a mano. «Volviste este palacio, un lugar vivo otra vez». Ella sonrió emocionada inmediatamente al reconocer la letra de él. Durante la cena de aquella noche, preguntó en voz baja: «¿Desde cuándo el poderoso sultán de Alanya escribe notas?». Altair soltó una pequeña risa discreta antes de responder: «Desde que una mujer apareció y destruyó toda la lógica de mi vida». Aquella frase calentó completamente el corazón de ella, porque el hombre frío, que antes hablaba únicamente de herederos, ahora se esforzaba por demostrar sentimientos en pequeños detalles que significaban mucho más que grandes discursos. Las noches entre ellos también cambiaron por completo. Ya no existía distancia ni miedo. Altair comenzó a tratarla con una intensidad emocional que Neya jamás imaginó vivir dentro de aquel matrimonio. En varios momentos, ella lo encontraba observándola en silencio, como si todavía le costara creer que seguía ahí a su lado. «¿Por qué me miras así?», preguntó cierta vez mientras estaban acostados juntos. Altair acarició lentamente el rostro de ella antes de responder: «Porque casi te pierdo por orgullo». Neya sintió los ojos llenarse de lágrimas inmediatamente, y aquella noche, una vez más, se entregaron el uno al otro con una intensidad que ya no tenía ninguna relación con acuerdos políticos ni con la presión del consejo. Existía únicamente amor. Mientras tanto, las amenazas aumentaban detrás de los muros del palacio. Hombres influyentes comenzaron a presionar abiertamente a Altair durante las reuniones políticas. «El pueblo necesita estabilidad. Alanya no puede quedarse sin sucesión. El consejo no va a esperar indefinidamente». El sultán escuchaba todo en silencio, pero ya no mostraba miedo ante las consecuencias. En determinado momento, Zafir lo miró fríamente frente a los demás hombres. «¿Estás dispuesto a destruir tu propio legado por culpa de esa mujer?». Altair sostuvo su mirada sin vacilar. «No existe legado que valga más que mi paz». La respuesta dejó en shock a parte del consejo inmediatamente, porque el poderoso sultán, que antes colocaba al reino por encima de todo, ahora parecía dispuesto a abandonarlo absolutamente todo por amor. Aquella misma noche, Neya notó que Altair tardó más de lo normal en volver a la habitación. Cuando él entró, parecía emocionalmente agotado. Ella se acercó de inmediato. «Ellos siguen presionándote, ¿verdad?». El sultán sostuvo cuidadosamente el rostro de ella. «Te dije que yo me encargaría de eso». Pero esta vez Neya no retrocedió. «No quiero ser la razón de tu caída».
Altair cerró los ojos un instante antes de abrazarla con fuerza contra su pecho. «Tú no eres mi caída». Su voz falló discretamente por primera vez. «Eres lo único verdadero que ha ocurrido en mi vida». Aquello destruyó completamente cualquier fuerza que todavía le quedaba a ella para fingir tranquilidad, porque comenzaba a darse cuenta de que Altair realmente estaba dispuesto a perderlo todo. Algunos días después, el sultán tomó una decisión definitiva. Ordenó que todos los hombres importantes del palacio se reunieran aquella misma noche en el gran salón principal de Alanya. La noticia se extendió rápidamente por los corredores. Consejeros, soldados y nobles llenaron el salón esperando el anuncio oficial sobre el heredero y el futuro del trono. Neya observaba todo en silencio al lado de la gran escalinata, mientras el corazón se le aceleraba cada vez más. Jamás había visto a Altair tan serio como en aquel momento. El sultán caminó lentamente hacia el centro del salón y el silencio cayó inmediatamente sobre todos. Incluso Zafir parecía preparado para el enfrentamiento que estaba a punto de comenzar. Altair levantó la mirada hacia todos los hombres presentes antes de finalmente hablar. «Pasé toda mi vida creyendo que mi deber era proteger este palacio por encima de cualquier cosa». Su voz resonó firme por todo el salón. «Pero hoy entiendo que el poder sin felicidad no significa absolutamente nada». El ambiente se volvió pesado inmediatamente. Algunos consejeros comenzaron a intercambiar miradas preocupadas. Entonces el sultán continuó sin vacilar. «El plazo terminó, y me niego a seguir permitiendo que mi vida y mi matrimonio sean tratados como contratos políticos». Zafir apretó la mandíbula inmediatamente. Altair respiró hondo antes de declarar aquello que nadie imaginaba escuchar. «Si es necesario renunciar al trono para seguir al lado de mi esposa, entonces renunciaré». El salón se hundió en un silencio absoluto después de aquella declaración. Neya sintió los ojos llenarse de lágrimas inmediatamente mientras observaba al hombre que antes decía no creer en el amor, ahora desafiar todo el poder de Alanya por culpa de ella. Zafir se levantó lentamente de la silla, preparado para responder, pero antes de que alguien pudiera decir una sola palabra, Neya dio un paso al frente inesperadamente. Su corazón latía tan fuerte que casi le faltaba el aire. Altair giró el rostro inmediatamente hacia ella sin entender. Y fue entonces cuando, frente a toda la corte, con la voz temblorosa y los ojos llenos de emoción, Neya finalmente reveló aquello que cambiaría todo. «No necesitas renunciar al trono». Llevó lentamente la mano hacia su vientre antes de completar: «Porque estoy embarazada». El silencio se apoderó del gran salón de Alanya en el mismo instante en que aquellas palabras salieron de la boca de Neya. Por algunos segundos, nadie logró reaccionar, ni los consejeros, ni los soldados, ni el propio Altair. El sultán permaneció inmóvil, mirándola como si hubiera dejado de respirar. «Tú estás embarazada». La voz de él salió baja, completamente distinta de la firmeza que había mostrado segundos antes. Neya asintió lentamente mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Lo descubrí esta mañana». El corazón de Altair pareció derrumbarse dentro de su pecho en ese instante. Porque después de todo, después de las amenazas, del miedo y de la decisión que estaba a punto de tomar, el destino había decidido entregar exactamente aquello que parecía imposible. Y por primera vez, frente a toda la corte, el poderoso sultán de Alanya dejó que la emoción venciera por completo. Altair atravesó el salón sin importarle absolutamente nadie observando alrededor. Cuando se detuvo frente a ella, sostuvo el rostro de Neya con ambas manos, como si todavía tuviera miedo de que aquello no fuera real. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó casi sin voz. Neya soltó una pequeña risa emocionada entre lágrimas. «Porque yo tampoco lo creía». El sultán cerró los ojos un instante y apoyó la frente contra la de ella, intentando controlar todo lo que sentía en ese momento. Durante meses, aquel heredero fue tratado como obligación política, presión y amenaza constante. Pero ahora, mirando a Neya frente a él,
Altair comprendió algo que jamás imaginó vivir. Aquel hijo no representaba el trono, representaba amor. Y eso cambió completamente el significado de todo. El salón todavía permanecía en absoluto silencio cuando Zafir finalmente se levantó lentamente de la silla principal. Todos esperaban algún tipo de reacción fría o autoritaria. Pero el hombre solamente observó a Altair y a Neya durante algunos segundos antes de hablar. Entonces, el heredero finalmente existe. La tensión en el ambiente disminuyó inmediatamente. Algunos consejeros comenzaron a susurrar aliviados, mientras otros todavía parecían impactados por todo lo que acababa de ocurrir. Solo que Altair ya no prestaba atención a ninguno de ellos. Por primera vez en su vida, el sultán simplemente dejó de preocuparse por la política, el poder o las apariencias frente a la corte. Todo lo que podía ver era a Neya, la mujer que entró en su vida como un cruel acuerdo y terminó convirtiéndose en la única razón por la cual todavía tenía sentido seguir siendo sultán. Aquella noche, después de que el salón finalmente quedó vacío, Altair llevó a Neya de regreso a la habitación sin soltarla ni un solo segundo. Apenas cerraron la puerta, él la abrazó con tanta fuerza que ella sintió el corazón de él latiendo desbocado contra su pecho. «Cambiaste toda mi vida», murmuró bajito. Neya sonrió emocionada mientras acariciaba lentamente el rostro de él. «Y tú destruiste todas mis certezas». Altair soltó una pequeña risa débil antes de besarla otra vez, solo que ahora ya no existía miedo en aquel beso, ni dudas, ni promesas de despedida. El hombre que antes decía que el amor debilitaba a los gobernantes, ahora parecía completamente rendido al sentimiento que pasó la vida entera intentando negar. Y Neya finalmente sentía paz dentro de aquel palacio. Los meses siguientes transformaron completamente a Alanya. El pueblo celebró la noticia del embarazo como si fuera un nuevo comienzo para todo el reino. Pero el cambio más grande ocurrió dentro del propio palacio. Altair dejó de vivir únicamente para el poder y comenzó a vivir para la familia que estaba construyendo junto a Neya. Siempre que podía, cancelaba reuniones para cenar con ella o acompañarla a las consultas con el médico real. Los consejeros quedaron impactados al notar cuánto había cambiado el sultán. Cierto día, uno de ellos comentó discretamente: «Nunca habíamos visto a Altair sonreír tanto». Y era verdad, porque por primera vez en muchos años, el peso constante de la soledad finalmente parecía haber desaparecido de sus hombros. Neya también cambió. La mujer insegura que llegó al palacio creyendo que sería descartada después de dar un heredero, ya no existía más. Ahora caminaba por los corredores de Alanya con la tranquilidad de alguien que finalmente se sentía amada de verdad. Y Altair se encargaba de demostrarlo todos los días. Durante las cenas, sostenía la mano de ella sin importarle las miradas de la corte. En los jardines, caminaba despacio a su lado mientras escuchaba pacientemente todo lo que ella quería contar sobre el bebé. A veces, Neya todavía se sorprendía recordando la primera noche de matrimonio y las palabras frías que escuchó en aquella habitación. Pero entonces miraba al hombre que ahora estaba a su lado y comprendía cuánto el destino los había transformado completamente a los dos. Cuando finalmente llegó el día del nacimiento, todo el palacio se sumergió en una tensión absoluta. Altair pasó horas caminando de un lado a otro afuera de la habitación sin conseguir ocultar el nerviosismo. Los sirvientes jamás habían visto al sultán de aquella manera. «Mi sultán, intente calmarse», pidió uno de los médicos. Altair lanzó una mirada inmediata. «Mi esposa está sufriendo ahí dentro. ¿Cómo espera que me calme?».
La preocupación en su voz era tan intensa que incluso los guardias desviaron la mirada discretamente. Entonces, después de largas horas de espera, el llanto del bebé finalmente resonó por los corredores de Alanya. Y en ese instante, Altair sintió que algo se rompía completamente dentro de él, porque nunca imaginó que la felicidad pudiera doler de aquella manera en el pecho. Cuando entró en la habitación, encontró a Nella sosteniendo al pequeño bebé en brazos, mientras sonreía emocionada a pesar del cansancio. Altair se acercó lentamente, casi sin poder creer la escena frente a él. «Es hermoso», murmuró bajito. Nella sonrió cansada. «Tiene tus ojos». El sultán se arrodilló junto a la cama y besó cuidadosamente la frente de ella antes de volver a mirar a su hijo. Durante años creyó que un heredero sería solamente la continuación del poder. Pero ahora entendía que aquel niño era mucho más que eso. Era la prueba viva de todo lo que aprendió junto a ella. Amor, familia, pertenencia, cosas que juró durante toda su vida que jamás necesitaría sentir. Los años pasaron y Alanya nunca volvió a ser la misma después de aquella historia. El pueblo comenzó a ver al sultán de manera diferente, ya no como un hombre frío y distante, sino como alguien capaz de amar por encima de su propio orgullo. Y Nella se convirtió en mucho más que la esposa elegida para dar un heredero. Se convirtió en la mujer que cambió completamente el corazón del hombre más poderoso del reino. Incluso después de tantos años, Altair seguía mirándola con la misma intensidad de cuando finalmente admitió lo que sentía en aquella pequeña casa sencilla, lejos del palacio. A veces, durante las noches silenciosas, Nella todavía bromeaba bajito. Entonces, ¿el sultán que no creía en el amor estaba equivocado? Altair sonreía antes de besar lentamente la mano de ella, completamente equivocado. Y así, el matrimonio que comenzó como un acuerdo cruel, terminó convirtiéndose en la mayor historia de amor que Alanya jamás conoció. El hombre que solo quería un heredero encontró una familia entera, y la mujer que creyó que sería abandonada después de cumplir su papel terminó convirtiéndose en el mayor amor de la vida del poderoso sultán Altair. Si te gustó esta historia, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas.